La verdadera causa de la ansiedad es que estamos dotados de la capacidad de imaginar un futuro. Como un estado mental de aprensión acerca de lo que podría, o no, suceder, la ansiedad refleja la incertidumbre sobre las circunstancias futuras, ya sea con respecto a la propia salud, el trabajo o la vida amorosa, o el cambio climático o una recesión en la economía. Puede desencadenarse por eventos en el mundo real, una próxima visita al médico, un conflicto de relación, un aumento de alquiler, o generarse completamente internamente, a través de pensamientos de amenazas reales o imaginarias, sin saber qué decir en una reunión con el jefe. Los episodios ocasionales de ansiedad son completamente normales y uno de los costos inevitables de estar vivo. La ansiedad nos alerta del peligro, nos obliga a prestar atención y nos insta a hacer los preparativos necesarios para protegernos. Pero a veces las preocupaciones se intensifican o persisten, recorriendo el cerebro sin cesar sin activar los mecanismos de resolución de problemas, o abrumarlos, y afectar la capacidad de funcionamiento. Muchos factores pueden contribuir a una rumia prolongada, es decir, a la preocupación, el componente cognitivo de la ansiedad, sobre resultados inciertos. En esta página, ¿cuáles son las causas más comunes de la ansiedad? La ansiedad es una respuesta a la incertidumbre y el peligro, y el detonante puede ser casi cualquier cosa, o nada en particular, solo una sensación vaga y generalizada de pavor o desgracia. En lo más alto de la lista de situaciones que generan ansiedad está tener que dar una charla o una presentación o ser llamado en clase, donde las personas corren el riesgo de perder su posición social al ser juzgadas negativamente. Las personas pueden sentirse ansiosas porque sus circuitos neuronales se han vuelto tan sensibles que perciben una amenaza donde no existe. También hay sustancias, la cafeína es una, y medicamentos que estimulan las mismas sensaciones físicas que la ansiedad. Las personas difieren en su susceptibilidad a la ansiedad, como resultado de su composición biológica, la herencia de sus padres, su propia historia de vida, factores de personalidad y las habilidades de afrontamiento que adquieren o cultivan. ¿El estrés puede provocar ansiedad? La ansiedad y el estrés están íntimamente relacionados. La ansiedad es una reacción al estrés. La ansiedad es el nombre que le damos a las sensaciones internas de alerta generadas por la reacción del cuerpo a una amenaza física o mental. Las sensaciones son puestas en movimiento por el sistema de respuesta al estrés, o lucha o huida, cuyo trabajo es alertarnos y protegernos del peligro. Sin esperar a que hagamos una evaluación consciente de cualquier peligro, envía rápidamente señales químicas de advertencia, como cortisol y adrenalina, a varios órganos. El malestar físico de la ansiedad es como un guardaespaldas. Su trabajo es protegernos empujándonos a la acción. Pero puede persistir y, al alterar la función de los circuitos neuronales del cerebro, abrumar la capacidad de ejercer un control racional. ¿Por qué están incrementando los índices de ansiedad? La ansiedad en sus diversas formas, incluidas las fobias y la ansiedad social, es uno de los trastornos de salud mental más comunes. A pesar de lo alto que es el número, hay algunas pruebas, a veces contradictorias, de que la prevalencia de la ansiedad, y también la depresión, está aumentando, especialmente entre los jóvenes. Se cree que varios factores son responsables del aumento de la prevalencia. En general, a medida que se erosiona la clase media, existe una creciente incertidumbre económica para gran parte de la población. El alto costo de la atención médica también crea una carga de preocupación crónica por enfermarse. Además, se dice que la falta de habilidades de afrontamiento, especialmente las de regulación de las emociones, hace que las personas más jóvenes sean vulnerables a una serie de trastornos de salud mental, en particular ansiedad y depresión. Las redes sociales se destacan por su efecto especialmente pernicioso en los adolescentes jóvenes, porque introducen un medio de comparación social constante y, a través de él, la duda de uno mismo, y esa duda de uno mismo impulsa un mayor uso de las redes sociales, con efectos negativos agravantes. Además, las prácticas de citas y apareamiento están mucho menos estructuradas que en épocas pasadas,
y las formas digitales de comunicación crean tanta ambigüedad que los jóvenes a menudo no tienen ni idea de cuál es su posición en las relaciones románticas. La ambigüedad generalmente genera ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? La ansiedad se diferencia del miedo en varios aspectos importantes. El miedo es una respuesta al peligro presente. Por lo general, está muy centrado, vinculado a una cosa o circunstancia muy específica y destinado a movilizar una acción rápida. La ansiedad no requiere un estímulo externo. Es una respuesta a una amenaza futura real o imaginaria, y por lo general es más difusa, lo que pone en movimiento la necesidad de una vigilancia constante en previsión de alguna calamidad. El miedo es contagioso, marcado por rasgos característicos, pupilas dilatadas, piel pálida, que indican a otros que deben tener miedo. La ansiedad es muy subjetiva. Si bien la ansiedad comparte algunos de los indicadores fisiológicos del miedo, mayor conciencia y frecuencia cardíaca rápida, desencadenada de manera similar por las hormonas de la respuesta al estrés, conlleva una gran carga cognitiva de preocupación, una forma de cavilación sobre lo que podría salir mal en el futuro. ¿La ansiedad puede ser algo bueno? La ansiedad es la razón por la que nuestros antepasados sobrevivieron, lo que te permite leer estas palabras ahora. La ansiedad refleja las sensaciones que se desencadenan en el cuerpo y el cerebro en respuesta a percibir una amenaza. Tienen la intención de ser una alarma, para que prestemos atención y tomemos las medidas adecuadas para evitar un posible peligro. En resumen, la ansiedad nos protege. Pero el sistema está diseñado para pecar de cauteloso, razón por la cual nos sentimos ansiosos incluso en ausencia de una amenaza real. La sensibilidad de la alarma se puede restablecer por una experiencia traumática y quedarse encendida permanentemente. Además, las amenazas pueden ser totalmente inventadas por su propia imaginación. Pensamientos sobre las formas en que cualquier situación podría salir mal. Ninguno de los defectos del sistema disminuye el valor de la ansiedad para mantenerte con vida. ¿Quién es propenso a la ansiedad? En gran medida, las personas propensas a la depresión clínica también son vulnerables a la ansiedad clínica. Las condiciones tienen muchas características en común. El principal de ellos es un historial de experiencias adversas en la niñez, como abuso o negligencia. La razón es que el maltrato puede alterar indeleblemente el sistema de estrés de modo que sea hipersensible al peligro y reaccione con un torrente de señales de alarma que sobrepasan la capacidad de procesamiento de las emociones. Una puntuación alta en el rasgo de personalidad del neuroticismo también inclina al individuo a la ansiedad. El neuroticismo refleja una tendencia a responder a las experiencias estresantes más rápida e intensamente con emociones negativas y a percibir amenazas donde no existen. Además, las personas que carecen de las habilidades para regular las emociones son vulnerables a la ansiedad. Pueden sentirse abrumados fácilmente por situaciones que crean incertidumbre o suscitan sentimientos negativos. La genética es causante de ansiedad. Nadie ha identificado nunca un gen de la ansiedad, y es poco probable que surja alguno. La ansiedad demuestra ser una condición compleja que surge a través de muchas vías. Algunos estudios estiman que la heredabilidad de la ansiedad generalizada no supera el 30%. Al igual que con la transmisión de estilos de pensamiento propensos a la depresión, las familias moldean de forma duradera a sus hijos por muchos medios. Por ejemplo, los adultos pueden mostrar y, con el poder del ejemplo repetido, transmitir silenciosamente a sus hijos habilidades para hacer frente a los tipos de experiencias emocionalmente perturbadoras que pueden desencadenar ansiedad, o pueden deorganizarse y no poder funcionar con tales experiencias. No obstante, los estudios indican que los genes sientan las bases de la ansiedad principalmente al contribuir al rasgo de personalidad del neuroticismo, que se caracteriza por la volatilidad del sistema de emociones negativas. Es observable en la disposición a percibir los aspectos negativos de situaciones desafiantes y reaccionar ante ellas con emociones negativas. ¿La incertidumbre causa ansiedad? La incertidumbre no causa ansiedad, pero crea un caldo de cultivo para la ansiedad,
y el aumento de la incertidumbre en gran parte de la vida pública, trabajos, seguridad nacional, pandemias, y privada, relaciones. Puede ser una de las razones por las que la ansiedad está convirtiendo en el trastorno de salud mental más prevalente. La preocupación, el componente cognitivo de la ansiedad, se activa por la mera posibilidad de un mal resultado, y para muchas preocupaciones modernas, la posibilidad casi nunca se puede descartar por completo. Pero, por supuesto, la posibilidad no es igual a la probabilidad. La ansiedad, con su carga útil de preocupación, puede verse como un intento de evitar la incertidumbre, de disipar el malestar que crea. El mejor enfoque, dicen los expertos, es aprender a tolerar cierta incertidumbre y reconocer que la mayor parte de la vida no es blanca o negra, sino tonos de gris. ¿La personalidad tiene un papel en la ansiedad? Hay un tipo de personalidad que se asocia constantemente con la ansiedad: aquellos que exhiben el rasgo del neuroticismo. Uno de los llamados rasgos de personalidad de los 5 grandes, describe una amplia tendencia a responder a la experiencia con emociones negativas y a sentirse turbado por ellas. Estudio tras estudio, el neuroticismo predice la susceptibilidad tanto a la ansiedad como a la depresión y, en menor grado, a todos los demás trastornos mentales. Los científicos creen que el neuroticismo refleja una reactividad emocional que está especialmente en sintonía con la amenaza. Algunas facetas del neuroticismo, entre las que destaca el perfeccionismo, son entradas prácticamente gratuitas a la ansiedad. Puede parecer que los perfeccionistas están en el camino del éxito, pero de hecho están impulsados por el deseo de evitar el fracaso. Como resultado, gran parte de su vida mental está dedicada a preocuparse por los errores que podrían cometer e imaginar las terribles consecuencias de esos errores. ¿Qué factores biológicos influyen en la ansiedad? El estado de salud de una persona, pasado o presente, juega un papel importante en el desencadenamiento de la ansiedad. Aquellos con afecciones crónicas como diabetes o enfermedades cardíacas corren el riesgo de preocuparse constantemente por enfermarse o morir repentinamente. De hecho, se sabe que tener un ataque cardíaco aumenta el riesgo de ansiedad por la salud entre un 20 y un 30%. Las personas con problemas respiratorios como asma o que tienen alergias graves a sustancias comunes pueden vivir con una preocupación crónica por la exposición a sustancias desencadenantes. Algunas personas son muy sensibles a las sensaciones internas del cuerpo, interocepción, y pueden dedicar tanta energía mental a controlar, digamos, los latidos de su corazón, que cada variación se convierte en una fuente de duda y preocupación. Se dice que un gran número de personas, en algunas estimaciones, hasta el 20% de la población, son muy sensibles. Al tener un umbral bajo de excitación del sistema nervioso, responden en exceso a los estímulos internos y externos y pueden sentirse fácilmente abrumados emocionalmente. Su reactividad está relacionada con el rasgo de personalidad del neuroticismo, uno de los factores de riesgo más fuertes para la ansiedad. ¿Hay factores de riesgo para la ansiedad? Existen múltiples factores que crean vulnerabilidad a la ansiedad en circunstancias estresantes. En un nivel puramente psicológico, está la capacidad de manejar las emociones negativas. Las personas que carecen de habilidades para regular las emociones corren un mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión. Tener antecedentes de experiencias adversas en la vida durante la infancia, como maltrato intenso o episodios de enfermedades graves, también predispone a las personas a la ansiedad. No cambia la composición de los genes, pero puede alterar permanentemente su nivel de actividad, de modo que el cerebro esté constantemente en busca de amenazas potenciales y las perciba. Quizás el factor de riesgo más fuerte para la ansiedad es tener el rasgo de personalidad del neuroticismo. Denota el grado en que el sistema de afecto negativo se activa fácilmente. Las personas con un alto nivel de neuroticismo de rasgos están predispuestas a encontrar experiencias angustiosas y preocupantes. ¿Qué le pasa al cerebro con ansiedad? Los estudios de neuroimagen muestran de manera confiable cambios en la función cerebral entre aquellos que experimentan ansiedad crónica,
e involucran disfunción de la conectividad entre áreas del cerebro que trabajan juntas para orquestar la respuesta emocional. En circunstancias normales, la región del cerebro conocida como amígdala señala las amenazas y, en un acto de protección, envía una señal a muchas partes del cerebro. El sistema de respuesta al estrés se activa de inmediato, preparando el cuerpo para la acción. En una pista más lenta, las señales viajan a la corteza prefrontal, el llamado cerebro pensante, donde se puede evaluar la amenaza y, si es necesario, planificar la acción para aliviar cualquier peligro potencial. Pero en la ansiedad, a menudo porque la amígdala se ha sensibilizado por una experiencia adversa temprana, responde en exceso, abrumando la capacidad del PFC para evaluar y manejar racionalmente cualquier amenaza, por remota o hipotética que sea. Los investigadores han identificado recientemente una pequeña región del cerebro conocida como BNST, el núcleo del lecho de la estría terminal, como un nodo importante en los circuitos cerebrales de la ansiedad. Aproximadamente del tamaño de una pequeña semilla de girasol, se considera una extensión de la amígdala. Su función principal es monitorear el entorno en busca de amenazas vagas, psicológicamente distantes o impredecibles, por ejemplo, imaginar que se tropezará y se avergonzará cuando dé la próxima charla. Y cuando se activa, envía alarmas que provocan un estado de alerta e hipervigilancia ante un peligro potencial, el sello distintivo de la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad va ligada con tanta frecuencia con la depresión? La depresión y la ansiedad tienen mucho en común. Ambas se derivan de la hipersensibilidad del sistema de afecto negativo, la característica distintiva del rasgo de personalidad del neuroticismo. Las personas con el rasgo del neuroticismo tienden a reaccionar para experimentar con mayor rapidez y fuerza emociones negativas, como irritabilidad, ira y tristeza. Muchas de las mismas regiones del cerebro funcionan mal en ambas condiciones, sobre todo la amígdala, sobreactivada, y la corteza prefrontal, poco activada. Pero existen diferencias importantes. La ansiedad es una alarma destinada a energizar a las personas para evitar posibles peligros futuros que perciban. La depresión apaga a las personas cuando se sienten abrumadas, lo que las aleja de la actividad en curso y centra su atención en las pérdidas y otras experiencias negativas del pasado. El estrés puede desencadenar ambas respuestas, y la ansiedad en sí misma puede provocar depresión. De hecho, casi el 70% de las personas que sufren de depresión también tienen ansiedad y el 50% de las personas con ansiedad tienen depresión clínica. Siguiente. Lecturas esenciales. ¿El Botox es bueno para la salud mental? Los beneficios del ejercicio ante la ansiedad. ¿Tu aspecto en pantalla contribuye a la fatiga por videollamadas?